El senador del Movimiento al Socialismo, Luis Adolfo Flores, está acá con nosotros, exalcalde de Cobija, exgobernador de Pando, es decir, trayectoria política y tiene y mucha, Luis Adolfo Flores, ahora senador. Luis Adolfo, a mí me interesa mucho, por eso lo he convocado, su lectura respecto de este, no sé si llamarle fenómeno o qué, andrónico. Bueno, ya escuché incluso que hay androniquistas, ya le llaman así androniquistas. Usted, que es un hombre que siempre ha estado cercano a Evo Morales y en esa línea, ¿andrónico realmente es una opción, Luis? ¿De verdad que la es o no? Definitivamente no, este no es el tiempo, el año ni la elección de andrónico, más adelante tal vez. ¿O cómo hay que mirarlo, andrónico? Pedro, yo considero que primero hay que analizar de manera general. Y yo quiero decirle, los sectores sociales importantes de Bolivia, los dirigentes se reúnen permanentemente. En Cochabamba, en otros departamentos, pero más en Cochabamba, seamos sinceros. Y la reflexión es de manera general, ¿quién puede ayudarnos a salir de la crisis? ¿No es cierto? Más allá de los nombres. Seguramente está ahora aprobado el nombre de Evo Morales, y los que somos orgánicos tenemos que aceptar todo ese análisis de coyuntura que se hizo durante 6 meses, un año aproximadamente. Algún momento esos sectores, esos dirigentes se reunirán y por unanimidad tomarán decisiones, no conocemos, y nosotros nos vamos a someter a ese diálogo. Porque si Luis Flores apuesta por algo solo, no va a ganar, no se va a llegar a un buen gobierno, ¿no es cierto? Podemos hacerlo. Yo quiero decirles, en Pando me dijeron hace mucho tiempo acepto agrupación, no era gobernador 2 veces, pero no, yo creo siempre que la unidad del movimiento, de los sectores sociales más humildes, son los que han llevado a cambiar Bolivia y los que van a seguir cambiando. Entonces yo diría, tiene su liderazgo andrónico, es un poco la esperanza de una generación nueva, no, pero la política se la hace con la generación nueva, con la intermedia y con la antigua. La política se lo hace con todo. Entonces no se puede desechar, por supuesto, a una generación, o la intermedia o la más antigua, no se puede desechar ninguna. Entonces hay que dialogar con todos. Y la representación definitivamente de Andrónico ha avanzado. Sin embargo, queda la generalidad de Pedro. Yo no me animaría a decirle en este momento, solamente uno de las posibilidades es el que va a lograr. Es la unidad, definitivamente, el diálogo, la propuesta, la que nos va a llevar a que Bolivia confíe en el instrumento político. Porque si nos dividimos, la Bolivia general no va a confiar en el instrumento político. Entonces es un proceso todavía que nos va a llevar 2 meses y medio, yo diría, ¿no? Y que ojalá, yo estoy también esperanzado en que en conjunto todos, senadores, diputados, sectores sociales, sectores de las ciudades, del campo, todos unidos, tomemos una decisión para llegar a un triunfo y que cambie nuestro país y que salgamos de esta crisis. Senador, usted menciona algo que es lo orgánico. Y yo creo que lo orgánico funciona en todos los ámbitos, en el empresarial, hasta en el familiar. Senador, a veces el papá, por el solo hecho de ser papá, no puede imponer cosas, ¿no? Dictatorialmente, que él tiene un principio de autoridad, está muy bien, sí. Pero cuando ya son imposiciones a la mala, no funciona, y a veces incluso la propia familia discute, ¿no? A ver, ya un momentito, veamos cómo hacemos esto. Y se toma una decisión. O sea, lo orgánico es muy importante. ¿A qué quiero llegar? Si en algún momento lo orgánico decidiera algo que no le guste mucho a Evo Morales, ¿lo va a tener que aceptar? ¿O es que Evo es inexpugnable? Es decir, él dijo, y se acabó. Voy yo, y no hay más, señores. Yo soy acá el jefe. Y el que no esté de acuerdo, adiós. Por mucho que no le gustara, ¿usted cree que si lo orgánico ve el horizonte y le dice, bueno, mira, tenemos que ir por aquí, guste o no, lo aceptarán? Mire, los bolivianos aceptamos, creo que hasta los opositores, Pedro, aceptan que Evo es un animal político. Él piensa la política, busca soluciones, analiza los problemas, yo diría casi 20 horas al día. Y eso es único. No hay otro líder en Bolivia con esa
esa convicción de ayudar a la gente, para empezar. Eso nos lleva al respeto de los dirigentes y de los sectores sociales, los respetan bastante, ¿no es cierto? Lo que no significa que no exista diálogo. Yo lo que he entendido, percibido, es que permanentemente el presidente Evo les manifiesta a los sectores que hablen y que digan las propuestas. Y yo entiendo también que estos últimos tiempos les preguntó, ¿consideran ustedes que hay otras posibilidades? Hasta el momento, lo que entiendo, lo que conozco, lo que sé, Pedro, es que los sectores por unanimidad todavía, yo quiero decirle unanimidad, le han dicho, sí, usted está yendo por el camino, no es correcto la interpretación constitucional de magistrados ilegales que están haciendo su agosto con la interpretación. O sea, también los dirigentes manifiestan que aceptar que Evo no vaya es aceptar que la corrupción de Bolivia se imponga con esa interpretación ilegal e inconstitucional. Entonces, no podemos aceptar esa interpretación ilegal, incorrecta, que prácticamente la firma personas corruptas en Bolivia. Aceptaríamos que la corrupción se impone a lo legal, a lo constitucional. Entonces, no, tiene que ir presidente. Pero acá, Luis, hay que hacer solo un pequeño paréntesis, porque bueno, esto daría para que estemos una hora en el programa, pero solo como mención. A mí como periodista y como ciudadano me sorprende cómo los políticos en algún momento se ponen un lente para ver unas cosas, luego se quitan, se ponen el otro para, bueno, a como les conviene. Lo que hicieron los anteriores magistrados, Luis, los que fallaron a favor de la reelección indefinida como derecho humano, en su momento fue igual de indignante como ustedes ahora están. Yo los entiendo, Luis, por si acaso, yo los comprendo. Seguramente hay muchas cosas en las que ustedes probablemente tienen razón, hay que ser así de claros, en otras no. Pero en aquel momento el país y todos se indignaron de la misma forma en la que ustedes están indignados ahora. Cuando ese grupículo de magistrados dijeron, pasándose por el forro la Constitución, el referéndum y todo, y dijeron, no, pues la reelección indefinida es un derecho humano. Esa mención quería hacer Luis Adolfo. Y por eso uno ya no sabe qué creerles a los políticos. Cuando algo les conviene, o los mejores magistrados. Cuando ya no les conviene, son de lo peor esos magistrados. Digo, ¿no? Mire, personalmente, Pedro, yo tuve mis cuestionamientos en el tema específico. La reelección indefinida como derecho humano. La Constitución decía una cosa, tenía mi cuestionamiento. Lo hice escuchar en su momento. Pero internamente. Internamente. No lo hizo público. Internamente. Bueno, internamente. Bueno. Sin embargo, hay gente pues que tiene unas percepciones. El exministro, recuerdo, de Justicia en esa época, Héctor Arce. Saconeta, ¿no es cierto? Es el que dirigió, impulsó y tenía una visión jurídica y es constitucionalista, ¿no? Que se podía hacerlo. Entonces, en el diálogo de diferentes personas internamente se impuso. Y ahí está, se impuso. Y ahí está. Y ahora él está ¿con quién? ¿No es cierto? Con Luis Arce. Luis Arce. Es el embajador ante la ONU. Ante la ONU, exactamente. Entonces, mire, sucedió, pero tampoco estoy de acuerdo, Pedro, en que no, se hizo, ahora vamos a hacerle lo mismo o peor. ¿Me entiende? O sea, hagámoslo sufrir. Sí, sí. Matémoslos políticamente, etcétera, etcétera. Pero Luis, en ese momento, y se lo reitero ahora, Luis, pero no hubo alguien que se ponga al frente de Héctor Arce Saconeta o el propio Álvaro García Linera y les digan, oigan, ¿a dónde vamos a ir con esto? O sea, ¿a dónde nos van a llevar? Hay este peligro y este otro, o no escucharon nada. Bueno, pareciera, Pedro, que tuvieran un poco más de poder de lo que parecía, ¿no? ¿Me entiendes? Bueno, eran el círculo, torno a Evo. Exacto, que estaban allí en Palacio, etcétera, ¿no? No olvidemos que también se opusieron internamente muchos parlamentarios a la creación de estos vocales constitucionales. En los departamentos. En los departamentos. Sí, las salas, las famosas. Y no dice la Constitución absolutamente nada. La creó Héctor Arce. También. Donde creó una entidad de coordinación judicial, donde preside el ministro,
donde coordinan la elección de vocales ordinarios y constitucionales, y donde dicen, tomá 5 para vos, dame 5 para mí. O sea, esas dos leyes llevaron a la mayor corrupción de la justicia hasta ahorita, y empeoró con Arce, porque los ministros de Arce son los que prácticamente definen la justicia. Usted lo dice en esa ley. Usted lo dice así de claro. Así de absolutamente claro. En ese lo momento, he manifestado en el Senado también. En ahora. ese momento, cuando se aprobó esa ley, tampoco hubo, bueno, Héctor Arce, el gran abanderado, ¿no? Y ustedes le dijeron, senador, también alguien, yo sé que usted no era senador, pero no hubo voces que le dijeron. Me comentaron que varios parlamentarios de entonces del MAS le dijeron, esto es inconstitucional, porque dice que los recursos contra los derechos fundamentales se puede ir a través de la vía ordinaria, dice la Constitución. No habla de estos famosos, ahora que hay vocales constitucionales, que anulan la Constitución, esos vocales. Exactamente. Porque dice la Constitución, dice, podrá interpretar el Tribunal Constitucional Plurinacional de Sucre, en otras palabras, el que interpreta. No, ahora interpretan esos vocales en cualquier región del país. Y muchas veces se pasan por el forro, la Constitución. Exactamente. Y cuando se va a nombrar esos vocales, hay esa otra ley, ¿no? Que también supuestamente se hizo la cumbre de justicia, te recordarás, sí. 14-15, y en la cumbre se decidió aprobar una ley donde se coordine. Andrónico hubo una oportunidad, me dijo, no tengo tiempo, entre usted. Yo le dije a todos, estaba fiscal general, que esa ley se tiene que anular, esto es corrupción. Esto de que vos vas a meter vocales, vos metés vocales, es corrupción. Entonces ahora tienen entre órgano judicial, Tribunal Constitucional y Ministerio de Justicia, coordinan a quienes van a nombrar, Pedro. Esa ley lo permite. Coteo. Entonces, esa ley hay que anularla. No, esa ley no permite que exista independencia. O sea, usted dice, hay que anularla. Hay que anularla. Hay que derogarla, completa. Y yo lo propuse en algún momento. Abrogarla. Sí. No solo derogar, sí, toda, absolutamente. Okay. Tal vez algún artículo de coordinación máximo, ¿no? Pero no permanente, no con todos los temas, no cuando se va a preseleccionar, seleccionar, calificar, etcétera, jueces y vocales. Entonces, son temas que se dieron esa estructura con el liderazgo de injusticia de Héctor Arce. ¿Me entiende? Entonces, que eso hay que anularlo, hay que acabarlo, prácticamente esa normativa, incluyendo, en realidad se aprobó en Senado, la anulación de los vocales constitucionales ya. ¿Me entiende? O sea, no tiene sentido. Son gastos de recursos. Muchos vocales me decían, no, ¿de qué vamos a vivir? Se van al ordinario. Se convierten una mayor cantidad de vocales ordinarios, pero no dependientes de absolutamente nada, y no se meten en temas políticos, porque en este momento temas políticos. Pedro, entonces creo, más allá de cualquier situación en el conflicto que usted mencionaba, puede existir errores históricos. Nadie es perfecto, Pedro, nadie es perfecto. Creo que el gobierno, más allá del gobierno de Evo, tuvo cambios sociales importantísimos. Puede ser que la sociedad en su momento haya pedido una reelección nueva, etcétera, ¿no? O que se reelija. Más allá, la interpretación no la hizo la sociedad, no lo hizo los sectores sociales, lo hizo un grupo de abogados. Entonces, ahí voy, el tema que históricamente a ese grupo de abogados, ¿no es cierto?, hay que cuestionarlo, hay que decirlo. Me está hablando de Héctor Arce y compañías. Exactamente, en su momento, ¿no? García Linera, ¿usted cree que tuvo ahí algo que ver? ¿Estaba en ese grupo? Considero que los temas importantes tenía su razonamiento, y lo sigue teniendo ahora, que son acertados en muchos casos, y en muchos casos también no deben ser acertados, ¿no es cierto? Entonces creo que García Linera influyó en muchos temas. No se olvide que la reelección y el 21F, en su momento la votación para una reelección, lo incluyeron a García Linera. Sí. Que le soy sincero, el 2019 yo lo he mencionado internamente. No estaba de acuerdo. O sea, en una estructura, de alguna manera, que debía haber existido ciertos cambios, ¿no es cierto? Entonces, se impuso. Ahora creo que hay una suerte de reflexión. Imagínese usted que gran parte del
de los que les rodeaban a Evo Morales ya no están con Evo Morales. Sí. Han sido los primeros que han saltado. Senador, yo, mire, voy a ser de periodista, pero también voy a ir un poco más allá y voy a interpretar ciertas cosas. Esta ley que usted, qué gran tema es ese. Esta ley que crea las salas constitucionales y que le da potestad a estas salas para interpretar y muchas veces sobrepasar la Constitución. Usted también lo ha dicho claramente, Héctor Arce, uno de los grandes impulsores para esto, cuando la Constitución no lo permite. Bueno, es una interpretación, yo diría, más que jurídica, política. Senador, ¿qué pienso de eso? Mire, a mí muchas veces me ha sorprendido cómo el movimiento al socialismo más encontró en la propia Constitución que construyó, que generó, que engendró, encontró obstáculos. Y uno veía cómo el propio MAS intentaba sortear esos obstáculos que la propia Constitución le ponía, porque la misma gente se lo decía, oigan señores, esta Constitución que es de ustedes no se los permite, y encontraban la gambeta. Yo pienso, senador, quiero pensar mal, porque dicen que el periodismo implica buenas dudas, tener buenas dudas. Yo pienso, senador, que acá hubo mala fe al diseñar esta idea, al maquinar esta idea. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que el momento en que la Constitución pudiera ponerle alguna cortapisa o algún obstáculo al proyecto político o al programa de gobierno, fácilmente una de estas salas podía decir, no, adelante, sigan o paren. O sea, tener un brazo operativo que te libere de cualquier atajo que pudiera ponerte la misma Constitución. Me parece muy maquiavélico, senador, pero demasiado. No sé si usted coincide conmigo, pero los hechos no hablan por sí solos. En la práctica, Pedro, soy abogado. Eso me facilita ciertas cosas. ¡Qué bueno, Luis! Mire, entendí para qué fue creado finalmente. Dígame, mi percepción. No, obviamente, personal. Puedo equivocarme. Fue creado para manejar el tema jurídico, no necesariamente público, sino privado. Y no se iba en la línea en la época de Evo Morales tanto así, ¿no? Pero los que han sido ministros, lamentablemente, también tenían sus nexos con abogados. Colegio de abogados, algunos, ¿me entiende? Y es tal así que el ministro Lima ha sido lo más brutal que un bufete maneje millones y millones de dólares, ¿no?, de ingreso, y que en un momento tenga un bufete en La Paz y aparezca en Santa Cruz, en Sucre y en Cochabamba, ¿no es cierto? O sea, entonces, cuando usted está llevando un proceso y está perdiendo, ¿cuál es el que corta lapidariamente, muy rápido, el proceso? Un vocal constitucional. Porque supuestamente en ese proceso se vulnera algún derecho fundamental, corta y vaya en contra. ¿Me entiende? Entonces, un objetivo mucho más personal de abogados. Por lo menos es lo que afloró con Lima. ¿Me entiende? Entonces me decían en un departamento, senador, o sea, vienen a pedirnos, discúlpenme, vienen a pedirnos hasta casos de violación. O sea, nunca existió eso. Esas salas. En esa sala, una que otra cosita parecía antes mínima, ¿no? De mínimas cosas, ¿no? Una vez al año. A veces venían a pedirnos de otros lugares, en realidad de la sede de gobierno, entre comillas. Pero ahora vienen permanentemente para ayudar a un proceso. Me decían, un tema de violación. ¿Cómo van a pedir un tema de violación? Tiene que ver con la sala constitucional. O sea, procesos judiciales ordinarios que piden favores porque están llevando bufete. ¿Me entiende? Y el bufete tiene que ganar y salir bien. Hay bufetes que usted ve que nunca pierden. Haga una encuesta. Entonces la gente dice, ¿quién no voy a perder nunca? Con este de aquí no voy a perder. ¿Cuánto es? No me interesa, voy a pagar. Y más el cuoteo que usted decía, o sea, figura completa. Entonces, mi percepción, no sé si fue creado necesariamente por un tema o por otro tema, político, ilegal, incorrecto, inconstitucional, no, pero ahora afloró demasiado amplio lo que le menciono. Y claro, cuando un vocal o un juez va a comprar un cargo, porque una cosa también me contaba en un departamento,
Antes el cargo era nomás muñeca, ¿no? Algunos, digamos la mitad, Sí. mitad había, ¿no? Una muñeca por aquí, por allá. Empezaron a cobrarse los cargos, pero empezaron primero con 2.000, 5.000, después con 20.000, y últimamente me decían, está 30.000, Un cargo de cargo juez. de juez. ¿Y sabes qué me decía alguien? De vocal, ya hay diferencia, ¿no? Ahí están escuchando. Si es laboral, 30, 35, si es penal, aumenta, si es constitucional, si es... ¿Me entiendes? Hay diferencia. ¿Y eso a quién hay que pagarle? No conozco detalles, no comentan tampoco Pero es detalles. la tarifa. Pero hay en diferentes regiones. $35.000. Y hay que ver, porque, bueno, en Bolivia de qué se habla, no sé si se habla en boliviano, ¿me entiendes mucho? Sí. Entonces, Pedro, lo que se ha llevado en este momento y que tiene el gran desafío, los nuevos magistrados, y que lo saben, ¿no es cierto? Lo que tienen que corregir es muy grande. Pero eso de las salas abrió las puertas del infierno para la manipulación política. Y vea si no ocurrió ante la sala un candidato que no está de acuerdo con algo, lo que usted dijo, frena todo. Hasta los parlamentarios nos frenaron ¿cuántas veces? Los vocales. Lo de las interpelaciones. Fue tal abusivo que no frena un proceso ordinario. A los parlamentarios, a todo el Congreso nos paró salas constitucionales. Abrió las puertas del infierno. Don Héctor Arce Saconeta, gran impulsor de esta y otras cosas. Bueno, en algún momento hay que dar explicaciones o rendir cuentas, ¿no? Qué importante, senador, entender estas cosas, más allá de que sea un evista o un narcisista o el que fuera que lo diga, pero entender el fondo de estas cosas y cómo se ha instrumentalizado políticamente, se ha manoseado estas salas para favorecer a alguien o manejar de manera política. Hoy en día está visto a favor del poder las decisiones de estas salas. Senador, retomemos nuestro tema inicial, así muy brevecito ya para cerrar este capítulo, ¿no? Luego veremos, hay algunas cosas que sí, que tal vez usted quiere mencionar. Lo de Andrónico Rodríguez. Senador, yo preguntaba ayer, ¿de qué tamaño será la lealtad de Andrónico a Evo Morales? Quisiera saber de qué tamaño es, de qué peso, de qué altura, de qué anchura, qué medidas tiene. Yo le traslado a usted la pregunta, porque digo, ¿será que Andrónico en algún momento, o ya le pasa por la cabeza, bueno, ni Evo ni Luis, yo puedo ser la gran alternativa para mi partido y salvar este proceso, y lo voy a hacer, le guste o no le guste a Evo? O por ahí Andrónico dice, no, yo sin Evo, que es mi mentor, no voy a proceder sin consensuar algo con él. Por eso digo, ¿de qué tamaño será la lealtad de Andrónico? Bueno, me está pidiendo algo muy difícil de responder porque no lo conozco en el sentido su padre, su pareja, ¿no? O sea, nos conocemos una relación laboral, Sí. ¿no? Y seguramente, sin embargo, Pedro, creo que todos estamos confiados, los evistas me refiero, ¿no? Claro. Sí. Estamos confiados en que la lealtad de Andrónico sea fuerte, como también la decisión del hermano Evo y todo el entorno, ¿no? Sea de unificación para ir en conjunto. Creo que en eso vamos a fortalecer, apoyar, ayudar permanentemente los próximos meses los que tenemos un cargo sindical, político, legislativo, etcétera. O sea, esa va a ser nuestra misión, ¿no? Unir, no dispersar, no dividir. Eso creo que debe ser la orientación de los líderes, aunque algunos están queriendo dividir, ¿no? Hay ya algunas voces. Sin embargo, Pedro, creo que nuestra esperanza y convicción queda en que vamos a unificar esfuerzos y que, aunque no lo conocemos mucho Andrónico, considero que su fortaleza y su convicción por el proceso y por supuesto por los sectores sociales, por la gente más humilde, está fuerte. Entonces la unidad y la fuerza de todos es el que nos va a llevar a la victoria, vuelvo a repetir, y en este sentido, aunque no me animo a pronosticar el futuro, no creo que está Bolivia con la esperanza de que nos unamos y que le llevemos una buena propuesta y que sacamos definitivamente de la pobreza a mucha gente que está sufriendo. Senador, Andrónico, usted lo decía al principio, siempre y cuando lo orgánico lo disponga así, el consenso, podría ser una tercera vía o una alternativa.
pero siempre y cuando de manera orgánica el MAS así lo defina y le digan, bueno, ok, vas tú. Estamos contra el tiempo, senador, ya no queda mucho. Y no sé si en algún momento se ha barajado esa posibilidad o está ahí, Andrónico, de qué dependería tomar una decisión hacia él, o el otro es irreversible, que Evo va sí o sí. Es que son muchas variables, ¿no? Mire, lo que se va a dar, Pedro, en los próximos 2 meses, hasta 3 meses, es una suerte de análisis, debate interno en especialmente los sectores que son fundadores del MAS. ¿A qué me refiero? Hay y está programado ampliados en La Paz, en provincia de los campesinos. Está programado en varios departamentos donde se está tratando el tema, se está dialogando. Me decía un dirigente de Subcentral, la gente está analizando cómo salir de la crisis y quién lo puede sacar de la crisis. Al MAS. Claro, en el MAS. Sí. Entonces, ese diálogo va a reflotar en 2 meses promedio y van a decir, este es el candidato definitivamente, sin dar un retroceso y de manera unificada. Entonces, y entendemos nosotros, aunque no está presente Evo Morales, porque Andrónico está circulando, Evo Morales está proponiendo en radio, en redes sociales, ¿no es cierto? Y la gente lo escucha. No es que está anulado como el gobierno lo cree. Entonces, definitivamente esas propuestas generacionales, esos liderazgos generacionales se van a unir, Pedro. Y ese es el terror, mire, yo le digo honestamente, ese es el terror de la oposición, del gobierno, de los magistrados, autoprorrogados especialmente, ¿no? Y de sectores que no quisieran que el MAS sea gobierno nuevamente. Ese es el terror. Unidos, Evo, Andrónico, se gana la elección y usted lo sabe. Entonces, y por eso están intentando dividir, Andrónico que sea, ¿no? Ya, que ya no sea la generación antigua que se vaya. Entonces, a ver, senador, usted lo ha dicho bien clarito. Unidos, Andrónico y Evo, el MAS preserva el gobierno, gana la elección. Gana la elección, es mi percepción, y lo soy sincero, pocas veces he fallado. Pero Andrónico, senador, también podría convertirse en otro factor más de quiebre, o sea, se parte más el MAS si es que Andrónico tomara otro tipo de decisión. O, en todo caso, senador Flores, vamos por este lado, si Evo Morales no sabe manejar bien el factor Andrónico, porque usted lo ha dicho bien, si estos espacios de debate internos que los tiene el MAS y que lo están llevando a cabo para tomar decisiones definitivas, le dijeran por asomo a Evo Morales, mira, ¿qué te parece si por preservar el partido, el proyecto, el proceso y todo lo demás, que vaya Andrónico? Creemos. Evo les sale al frente y les dice, ¿están locos? Están locos. Voy a ir yo y se acabó. Ah, senador, ahí puede crujir toda la estructura y llegar más al fondo. Digo, ¿no? O no sé qué opina usted. Yo también tengo que digo lo siguiente. A ver. Que la gente analice la coyuntura, las posibles soluciones a los problemas, porque quiere solucionar esos problemas de crisis. Y diga Evo. Y sea la gran mayoría del pueblo boliviano. Yo no digo que puede darse lo contrario, pero esta situación y este camino es el que más propenso se dé en los próximos meses, de acuerdo al análisis de bases, y son las bases las que deciden. Porque las bases, sin base no se gana elección. Si quiere el MAS el 70% por medio de la paz, tiene que bajar a las bases, definitivamente. Entonces, la opción que menciona Pedro, o sea, no se desecha en política nada, ¿no es cierto? Es una hipótesis. No, es una hipótesis, pero la hipótesis considero que está todavía en convicción en la mente de la gente, porque sus líderes han decidido que sea Evo presidente orgánicamente, ¿no? Es en la línea que le estoy mencionando. Todo está abierto. Lo único que le menciono, Pedro, de aquí a 2-3 meses promedio, es que se dé esa unidad. Esa unidad nos va definitivamente
sacar del problema económico que tenemos. Yo tengo una convicción, Pedro, que nadie de la derecha va a sacar a Bolivia. Porque no tiene, ellos solamente les interesa la élite política de diferentes ciudades y no la gente pobre, que se ha incrementado últimamente con esta crisis. Entonces, creo que nuestra obligación es la unificación y sigo pensando en que todos los líderes del MAS se van a unificar porque es obligación de ellos. Claro, yo digo, senador, y es también legítima la duda de mucha gente seguramente. Usted sabe que en esta crisis Evo, Arce, Evo han tenido mucho que ver. O sea, no pueden lavarse la mano ninguno de los dos, entonces ahí surge la pregunta y dice, bueno, pero si Evo estuvo tan metido en esto como Arce, ¿cómo es que ahora nos va a dar soluciones? Solo cerrar esta parte, luego me gustaría hablar sobre un recurso que usted ha presentado, el tema del político andrónico. Bueno, usted lo ha planteado muy claro. Sin embargo, senador, bueno, usted me decía que habla con Andrónico, tienen una relación laboral permanente. Senador, si Andrónico tomara una decisión unilateral, es decir, él razona finalmente y dice, quiero ser autónomo, puedo hacerlo y me la juego, y ni Arce ni Evo, yo voy. ¿Eso va a ser asumido como una traición absoluta en el Chapare por parte de Evo Morales? O sea, él tendría que entender eso. ¿Será que Andrónico lo sabe? ¿Y qué significaría para su carrera política? Yo creo que los que hemos empezado a trabajar con sectores sociales, Pedro, aún más el que ha nacido a la política con sectores sociales, sabe que lo más importante es escuchar, ser parte, dialogar, debatir con los sectores fundadores del MAS sobre la problemática y sobre las soluciones y sobre los procesos electorales. O sea, son ellos los que definen, ¿no?, en un debate amplio, problemas, soluciones y decisiones políticas. Y ir contra esos ampliados, esa forma orgánica de definir, de decidir, sería bastante problemático. Lo sabe más que yo todavía, Andrónico. Lo sabe más que yo porque yo he empezado la vida política y he sido parte del proceso, ¿no?, ya cuando fui alcalde. Él, sin embargo, empezó en los sindicatos. Por lo tanto, creo que esto lo ha llevado Andrónico, por supuesto, a ya definir y decidir lo que ha mencionado recientemente, ¿no? Soy orgánico y voy a ir en la línea orgánica. Entonces son ellos, Pedro, los que van a definir, digo, soy sincero. No es una decisión unánime o unitaria de una sola persona o de un grupo de personas la que define candidatura en el instrumento político. En ese sentido creo que está Andrónico y por eso también ha aclarado, ¿no? Si ustedes le atribuyen, y está bien, atribuirle sabiduría a las bases, no le quitemos tampoco la carga de responsabilidad a Evo Morales, porque si la sabiduría de las bases en algún momento dijera, creo que con Evo por ahora no va, y veamos otra vía. Y si Evo no acepta eso, o le molesta y le enoja, por eso le decía, dependerá mucho. Pero la sabiduría de las bases, en este momento, ha dicho, los últimos tiempos, que es Evo Morales. Hasta acá. Evo Morales. Faltan unos cuantos meses. Usted sabe que el tablero del ajedrez político se mueve, y veremos qué dicen las bases. Pero insisto yo, acá tendrán que saber manejar esta situación, el propio Evo Morales, Andrónico, las bases, en fin. Senador, en esta parte final, ustedes han presentado, no sé si usted, una acción de inconstitucionalidad contra esta disposición tan polémica del presupuesto general de la Nación, que confiscatoria se dice, que establece el decomiso de productos. ¿Cómo está eso? Mire, hemos presentado, Pedro, dos acciones de inconstitucionalidad abstracta contra el presupuesto general del Estado, que ha sido aprobado de manera mañuda, ¿no? O sea, se lo guardó la comisión 40 días, el vicepresidente se lo guardó 40 días, se lo dejó en comisión una semana, y la semana que ya tenía que dictarse receso parlamentario. Entonces ya no hubo debate. Lo mismo fue el 23 para el presupuesto 24, por si acaso. O sea, la misma estrategia. Alguien diría modus operandi, ¿no? Pero esto nos lleva a que no existió debate y se aprobó
como está. Sin embargo, aquí hay normas económicas contra la Constitución. Se autoriza el préstamo de 3.000 millones de dólares, dice el Ministerio, el artículo 13, se debe prestar 3.000 millones de dólares, dice, con condiciones y tasas que defina el Ministerio. El artículo 14 dice, se autoriza al Ministerio de Economía a emitir garantías por 1.000 millones de dólares de la deuda, ¿no? Sin aprobación de la Asamblea, otros 1.000 millones en el exterior. El 19 artículo de esta ley aprobada automáticamente dice, el Banco Central de Bolivia podrá dar las reservas de oro, 20 toneladas, no tenemos más, 20 toneladas, para los créditos que se saquen. Porque se van a sacar créditos, yo entiendo, porque no podemos en este momento sacar créditos. Estamos en el 80% del PIB. Por lo tanto, el crédito que van a aceptar algunas entidades internacionales sería el 15% o más. O sea, buitre, como le llaman buitre. Ya no al 3, al 5. Estas son deudas, o sea, préstamos ilegales porque la Asamblea no aprobaría, porque la Constitución dice todo crédito del Estado boliviano tiene que aprobar, debatir el pago del capital y del interés la Asamblea, dice. Entonces ellos metieron esto inconstitucionales y no dejaron debatir, íbamos a sacarlo, ellos saben. Y la séptima, ¿no? Por supuesto que está muy bullado en Bolivia, dice que la norma permite, ¿no? El decomiso de productos, la fiscalización, control, dice, de la venta y confiscación de bienes, ¿no? Por agio y especulación, que son delitos, pero los delitos y cualquier contravención administrativa tiene que tener procesos, primera instancia, segunda instancia, tercera instancia. Aquí llega una persona de la alcaldía o del gobierno nacional y dice, dame tu arroz, estás especulando, y listo, una sola instancia. Es inconstitucional. Eso hemos realizado el 16 de enero un recurso de inconstitucionalidad, y el segundo hemos presentado ayer contra lo que significa el seguro universal de vejez. Antes se pagaba a todos, incluyendo los que recibían su jubilación, su salario, 350 bolivianos, ¿no? Dice la norma internacional, la jurisprudencia internacional, la Constitución, nuestras leyes bolivianas, que todo derecho social es progresivo positivamente, no puede ir para atrás. Nuestro pago de 350 bolivianos era a todos universal, era a todos nuestros adultos mayores de 60 años arriba. Ahora se restringió, los que ganan salario, los que están trabajando o los que ganan una jubilación no ganan más nada, es lo que dice esta ley del presupuesto general. Entonces no puede existir una norma de beneficio social que anule un beneficio que ya se ha dado en un país. Por lo tanto, hicimos otro recurso con esto de inconstitucionalidad, una acción de inconstitucionalidad que esperemos se apruebe. Ayer hemos presentado, Pedro, una denuncia penal contra Iván Espada y Hurtado. Penal. Magistrados del Tribunal Constitucional. Supuesto magistrado. Los prorrogados. Por prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y a la ley. Tiene un montón, tiene varios, sobre 2 específicos. Hemos manifestado nosotros que han exagerado su interpretación supuestamente constitucional, ¿no? Y como hemos presentado esa denuncia penal a diputados, aunque sabemos que diputados, los 10 diputados no van a sacarlo, porque son arcistas, tienen sus convenios, hemos pedido que se excuse en nuestro recurso. Entonces deberían excusarse y estar 3 autoprorrogados con 4 nuevos en nuestros recursos de inconstitucionalidad, acción de inconstitucionalidad. Hemos pedido de estos 2 que se excusen. Ahora nos ha visitado también dirigentes de la zona de Potosí, que tiene que ver con los contratos de litio. Posiblemente presentemos otro recurso, también porque el presupuesto 2024, que no se aprobó con ley a la Asamblea Legislativa, incluyeron un artículo que se puede entregar la explotación desde el principio hasta el final de litio, como lo están haciendo con Rusia, entiendo, ¿no? O con Rusia o con China. Entonces, como la ley dice, prohíbe entregar la explotación si no es semi-industrial e industrial, solamente eso se puede entregar a contratos internacionales.
cuando es desde el principio, ¿no? Otras acciones de explotación, no es necesario, y ILB le encarga. Pero ya aprobaron también, ¿no?, una norma en el presupuesto 2024 que permite que por 20 años o más se dé contratos internacionales. Entonces, estamos cumpliendo, Pedro, con una serie de recursos que se han aprobado en los presupuestos de manera ilegal e incorrecta, incluyendo una ley que hemos presentado también para que se anule, para que se abrogue las normativas concernientes a lo inconstitucional. Senador Flores, quiero agradecerle su presencia, el tiempo que nos ha dado acá, visitarnos. Ha sido un gusto y en cualquier momento este programa y esta emisora están abiertas para su palabra. Bueno, Pedro, muchas gracias. Creo que nuestra obligación trabajar en lo que nos encarga la Constitución, la norma, en el tema legislativo estamos cumpliendo. Bueno, ojalá, alguien me decía, si me permite un minuto, escuchaba una red social, deben ser los peores parlamentarios, decía, de la historia. Yo quiero decirle, y decía, ojalá me elijan a mí, decía esa persona, ¿no? Parlamentario. No va a cambiar mientras no cambie la forma constitucional de depender del Ejecutivo. Económicamente, quiero decirle, con Jerjes de Mercado se le dio 20 millones adicionales a Jerjes de Mercado y no al Senado, se le restó al Senado presupuesto. ¿Por qué? Porque Jerjes tenía que darle espacios, pegas a los diputados disidentes de los decretos de 60, se necesitaba presupuesto para aprobar sus leyes. Entonces, eso, si no se cambia esa forma de gobernar, que sea totalmente independiente cada órgano, no va a cambiar Bolivia. Entonces, ni el señor que estaba en redes sociales, ni nosotros vamos a poder cambiarlo. Gracias, senador Flores. La forma de hacer política y de gobernar en Bolivia, el día que cambie, sí, yo también creo que nuestro país va a cambiar.